Un apache pide leche para su bebé a una mujer de la calle. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. La noche en Tucson era una bestia hambrienta que devoraba esperanzas, masticando sueños hasta convertirlos en polvo que el viento del desierto esparcía por calles que olían a orina y desesperación. En esta ciudad fronteriza maldita donde los marginados van a pudrirse lentamente, donde el sol te castiga de día como un látigo ardiente y la oscuridad te aterroriza de noche con promesas de violencia, dos almas completamente destrozadas estaban a punto de chocar en una colisión que cambiaría todo para siempre. Joseph Running Bear caminaba como un fantasma condenado por la avenida principal, sus botas apache desgastadas golpeando el pavimento agrietado en un ritmo desesperado que coincidía exactamente con los latidos frenéticos y enloquecidos de su corazón que se rompía un poco más con cada paso. En sus brazos temblorosos, envuelto en una manta apache sagrada que había pertenecido a su bisabuela muerta, y que ahora era lo único que quedaba de su herencia familiar, llevaba la única razón por la que su alma destrozada seguía aferrada a este mundo cruel. Tommy, su hijo de apenas 6 meses, cuyo llanto desgarrador cortaba la noche fría como miles de cristales rotos atravesando su pecho. El bebé no había comido en 12 horas largas e interminables. Joseph tampoco había comido en 2 días, pero eso ya no importaba. Nunca más volvería a importar. Nada en este mundo de mierda importaba excepto los sollozos cada vez más débiles y desesperados de su hijo, que se hacían más suaves con cada hora que pasaba, y Joseph sabía exactamente lo que eso significaba con una claridad que lo estaba matando por dentro. Los bebés que dejan de llorar por hambre no lo hacen porque se hayan rendido o porque hayan encontrado paz. Lo hacen porque sus pequeños cuerpos están muriendo célula por célula, mientras sus padres los miran impotentes. Si esta historia te ha impactado hasta aquí, no puedes perderte lo que sucede después. Dale like si quieres que subamos más historias reales que te cambiarán la perspectiva de la vida. Suscríbete para no perderte ninguna historia que te haga reflexionar sobre el poder de la compasión humana, y comenta si has vivido o conoces a alguien que haya vivido una situación similar. Estas historias reales necesitan ser contadas, y tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo experiencias que transforman vidas. Ahora sí, prepárate para conocer lo que pasó esa noche que cambió todo. Sus manos temblaban mientras rebuscaba en sus bolsillos los últimos $3.26 que le quedaban en el mundo. $3.26 entre su hijo y la muerte. El último motel donde habían dormitado los había echado esa mañana cuando no pudo pagar la renta de $40. «Fuera, Reskin», le había escupido el encargado, un hombre blanco obeso con tatuajes de supremacía blanca en los brazos. «Y llévate a tu bastardo medio apache contigo». Joseph había sentido la rabia ancestral de sus bisabuelos guerreros, Chiricahua corriendo por sus venas como fuego líquido, pero Tommy había elegido ese momento para llorar más fuerte, y la realidad brutal lo golpeó. Si cedía a esa rabia, si le rompía la cara a ese racista, lo arrestarían inmediatamente. Y un indio en la cárcel significa que tu hijo desaparece para siempre en el sistema. Ahora caminaba por las calles como un condenado buscando un milagro que sabía que no llegaría. Había tocado puertas de iglesias que se cerraron en su cara en cuanto vieron su piel bronceada y su cabello en trenzas tradicionales. Había suplicado a extraños que lo miraban como si llevara una enfermedad contagiosa. El sistema que supuestamente existía para proteger a niños como Tommy solo funcionaba si tenías la piel del color correcto, si no llevabas el cabello en trenzas sagradas que gritaban tu herencia indígena al mundo blanco que preferiría que no existieras. Y entonces la vio. María Esperanza caminaba por la acera opuesta, sus tacones rotos haciendo eco contra el pavimento como disparos en la distancia. A los 32 años su rostro había sido hermoso una vez, pero ahora llevaba las cicatrices invisibles de 14 años sobreviviendo en las calles más crueles de América. Su falda corta y su blusa ajustada no eran una elección de moda, eran un uniforme de supervivencia, una armadura que había aprendido a usar para sobrevivir. Cada noche salía a estas calles sabiendo que podría no regresar. Cada cliente era una ruleta rusa emocional. Había visto demasiada violencia, había sobrevivido a golpes que deberían haberla matado, había despertado en hospitales sin recordar cómo había llegado ahí. Pero cuando vio al hombre apache cruzar la calle hacia ella con un bebé en brazos, algo se quebró dentro de su pecho endurecido. Joseph se acercó con pasos vacilantes, cada fibra de su ser gritándole que esto era una humillación que sus ancestros nunca habrían soportado. Los guerreros apache no mendigan. Pero los guerreros apache tampoco dejan que sus hijos mueran de hambre cuando hay una oportunidad de salvarlos. «Perdón, señora»,
dijo con voz áspera, en un español quebrado por la desesperación. Mi bebé necesita leche, por favor. Extendió los $3 arrugados con manos que temblaban tanto que los billetes parecían hojas en una tormenta. Es todo lo que tengo. Todo. María lo miró fijamente, y vio algo que la golpeó como un puño en el alma. Este hombre no era como los demás que se acercaban a ella en las calles. En sus ojos no había lujuria, ni violencia, ni engaño. Solo había terror puro y amor desesperado. El amor de un padre que está viendo morir lentamente a su hijo y no puede hacer nada para detenerlo. ¿Desde cuándo no come?, preguntó, y su propia voz le sonó extraña, como si hubiera olvidado cómo hablar sin dureza. 12 horas, murmuró Joseph, y entonces se quebró. 12 horas y cada minuto que pasa se debilita más. Yo no sé qué más hacer. He intentado todo. Nadie nos ayuda. Somos invisibles para este mundo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin vergüenza, y María sintió algo moverse en su pecho que había mantenido enterrado durante años. Había perdido un bebé una vez, hacía mucho tiempo, en circunstancias que aún la despertaban gritando en las madrugadas. Cuando lo perdió, había perdido también la última conexión con la idea de que merecía amor, de que podía ser algo más que un objeto. Pero mirando a este bebé, escuchando sus llantitos débiles, María sintió despertar algo maternal que creía muerto para siempre. «Ven conmigo», dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. Joseph la miró con sorpresa y sospecha mezcladas. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó, preparándose para la humillación que sabía que vendría. «Nada», respondió María, y se sorprendió de que fuera verdad. «Solo quiero que tu hijo no se muera esta noche». Lo guió hasta una tienda de conveniencia donde el empleado los miró con disgusto apenas entraron. María sabía exactamente lo que él veía, una prostituta y un indio sucio con un bebé. Pero también sabía algo más. Tenía $53 en su bolso, dinero ganado con su cuerpo en una noche que había tratado de borrar de su memoria. Compró fórmula para bebé, pañales, toallitas húmedas y una botella. Joseph intentó darle sus $3, pero ella los rechazó. «Guárdate eso», le dijo, «lo vas a necesitar». Salieron de la tienda y María lo llevó al pequeño parque donde había pasado muchas noches cuando no tenía dinero para un cuarto. Se sentaron en una banca bajo una lámpara parpadeante, y María observó mientras Joseph preparaba la fórmula con manos que ya no temblaban tanto. Cuando el bebé comenzó a comer, sus llantitos se convirtieron en suspiros de alivio que hicieron llorar a ambos adultos. «¿Cómo te llamas?», preguntó María mientras veía a Tommy beber desesperadamente. «Joseph», respondió él. «Joseph Running Bear. Y este es Tommy». Su voz se quebró al decir el nombre de su hijo, como si admitir que tenía nombre lo hiciera más real, más precioso, más imposible de perder. Su madre nos dejó hace un mes. Dijo que no podía más. Las deudas médicas, los gastos, éramos demasiado pobres para ser una familia. María conocía esa historia. La había vivido en versiones diferentes cientos de veces. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó, aunque ya sabía que él no tenía respuesta. «No lo sé», admitió Joseph, y la honestidad brutal de esa admisión le quitó el aire a María. «Perdí el trabajo hace 2 semanas porque no tenía dónde dejar a Tommy. Perdí el apartamento porque no pude pagar la renta. Cada puerta que toco se me cierra en la cara. Es como si fuéramos fantasmas». Tommy había terminado de comer, y ahora dormía en los brazos de su padre, su pequeño rostro finalmente en paz. Joseph lo miraba como si fuera lo más sagrado en el universo, y María supo en ese momento que tomaría la decisión más loca de su vida. «Tengo un lugar», dijo. «Es pequeño, no es gran cosa, pero es seguro. Puedes quedarte ahí esta noche». Joseph la miró como si hubiera hablado en un idioma extraño. «¿Por qué harías eso?», preguntó. «Ni siquiera me conoces». María se rió, pero fue una risa amarga. «¿Sabes qué es lo más triste? Que un extraño muestre más compasión que toda la gente que se supone debería importarle». El apartamento de María era un estudio de una habitación en el 3er piso de un edificio que había visto mejores días en los años 60. Pero tenía electricidad, agua caliente a veces, y lo más importante, tenía cerrojos en la puerta que funcionaban. «Puedes usar el sofá», le dijo mientras encendía las luces. «Yo dormiré en el suelo». «No», dijo Joseph firmemente. «Tú tomas la cama. Tommy y yo hemos dormido en lugares peores». Esa primera noche, María se quedó despierta escuchando los sonidos suaves de Joseph calmando a Tommy cuando lloraba. Había algo en la ternura de su voz, en la paciencia infinita con la que lo consolaba, que la tocó más profundamente de lo que había esperado.
No recordaba la última vez que había estado en el mismo espacio que un hombre sin tener miedo de lo que podría hacerle. Pero Joseph era diferente. Incluso en su desesperación, trataba su espacio con respeto, hablaba con ella como si fuera una persona real, no un objeto. A la mañana siguiente María se despertó con el olor de café. Joseph había encontrado sus provisiones limitadas y había preparado desayuno, café instantáneo, pan tostado en la estufa vieja y los últimos huevos que tenía en el refrigerador. No tenías que hacer eso, le dijo, pero él simplemente sonrió. Es lo menos que puedo hacer. Tommy estaba despierto, mirando el mundo con esos ojos grandes y curiosos, y cuando María lo cargó, sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de estar completa. Pero la realidad los alcanzó rápidamente. Joseph necesitaba trabajo, pero ¿quién contrataría a un hombre indígena sin dirección fija con un bebé? María necesitaba seguir trabajando en las calles para pagar la renta, pero ¿cómo podía dejar a Joseph solo con Tommy cuando apenas se conocían? Yo puedo cuidarlo, dijo Joseph cuando María mencionó sus preocupaciones. He estado cuidándolo solo durante un mes. Esa noche, María salió a trabajar con el corazón más pesado de lo habitual. Cada cliente la repugnaba más porque ahora tenía algo puro esperándola en casa. Cuando un hombre particularmente violento la lastimó, se encontró llorando no solo por el dolor físico, sino por la idea de que Joseph y Tommy pudieran irse si no regresaba. Había encontrado algo que valía la pena proteger, y eso hacía que todo lo demás doliera más. Regresó a casa a las 3 de la madrugada para encontrar a Joseph despierto, paseando a Tommy por el pequeño apartamento. Tuvo fiebre, explicó con preocupación. Creo que está mejor ahora, pero... No terminó la frase, pero María pudo ver el terror en sus ojos. Mañana lo llevaremos a la clínica gratuita, dijo María, aunque sabía que significaría perder un día de trabajo. La clínica gratuita era un infierno de espera. 4 horas sentados en sillas de plástico roto mientras Tommy alternaba entre dormir inquieto y llorar débilmente. Cuando finalmente los atendió una enfermera voluntaria, diagnosticó infección de oído. Necesita antibióticos. El costo, $65 que no tenían. María desapareció durante 20 minutos y regresó con el dinero. Joseph no preguntó cómo lo había conseguido, pero ambos sabían la respuesta. Cuando le dio las pastillas a Tommy, Joseph comenzó a llorar. No puedo pedirte que sigas haciendo esto, murmuró. No está bien. Nada de mi vida ha estado bien en 14 años, respondió María. Al menos ahora hay una razón. Esa noche, después de que Tommy se durmiera tranquilo por primera vez en días, María y Joseph se sentaron en el sofá y se contaron sus historias reales. Joseph le habló de crecer en la reservación con su abuelo, después de que sus padres murieran, de los sueños que había tenido de una vida mejor, de conocer a Sara, y creer que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Cuando Sara se fue, dijo su voz apenas un susurro, pensé que todo había terminado, que había fallado como hombre, como marido, como padre. María entendía ese peso. Le contó a Joseph sobre huir de México a los 14 años para escapar de un matrimonio forzado, sobre cruzar la frontera sola, sobre el lento descenso a las calles cuando se dio cuenta de que una adolescente indocumentada sin educación formal tenía muy pocas opciones. La primera vez que un hombre me pagó por sexo, dijo, lloré durante horas después. La segunda vez lloré menos. Para la 10ª vez ya no lloraba. Para la 100ª, ya no sentía nada. Joseph escuchó sin juzgar, y cuando terminó, simplemente dijo, eras una niña, tendrías que haber estado en la escuela, no luchando por sobrevivir. Esa noche durmieron en extremos opuestos del sofá, con Tommy entre ellos, y por primera vez en años, María se sintió segura. No segura económicamente o físicamente, pero segura emocionalmente, como si hubiera encontrado un lugar donde podía ser ella misma sin pretender ser más fuerte de lo que era. Los siguientes días cayeron en una rutina extraña pero cómoda. Joseph salía temprano a buscar trabajo mientras María cuidaba a Tommy. Había algo natural en la forma en que el bebé respondía a ella, como si reconociera en María un alma que también había conocido el abandono. Por las noches María salía a trabajar mientras Joseph se quedaba con Tommy, y aunque ninguno de los dos hablaba de ello directamente, ambos odiaban esa parte de su nueva realidad. Fue durante la segunda semana cuando todo cambió otra vez. María regresó a casa una noche con el labio partido y moretones en los brazos. Un cliente había decidido que, porque le estaba pagando, podía hacer lo que quisiera con ella. Cuando Joseph la vio, algo primitivo y feroz se despertó en él.
¿Quién fue?, preguntó con una voz que María nunca había escuchado antes. No importa, dijo ella, tratando de minimizar el daño. Ya pasó, pero Joseph no la dejó irse. Gentilmente limpió sus heridas mientras Tommy dormía, y mientras lo hacía, habló en voz baja. Mi abuelo me enseñó que cuando alguien daña a tu familia, tienes una obligación sagrada de protegerla. Tú eres mi familia ahora, María. Tú y Tommy son todo lo que tengo en este mundo. María lloró entonces, lágrimas de alivio y terror mezclados. Alivio porque alguien finalmente la veía como algo más que un objeto desechable. Terror porque había aprendido que cuando empezaba a importarle a alguien, el universo se lo arrebataba. No puedo ser tu familia, murmuró. Estoy demasiado rota. He hecho demasiadas cosas. Yo también estoy roto, respondió Joseph. He permitido que mi hijo pase hambre. He mendigado en las calles. He perdido todo lo que importaba antes de encontrarte. Pero tal vez dos personas rotas pueden arreglarse mutuamente. Esa noche María no salió a trabajar. Se quedó en casa y por primera vez en 14 años eligió su propia seguridad sobre el dinero que necesitaba para sobrevivir. A la mañana siguiente estaban en problemas. Sin los ingresos de María de la noche anterior, no tenían dinero para la renta que vencía ese día. Nuevamente se encontraron en las calles, pero esta vez estaban juntos. Conozco un lugar, dijo María finalmente, un refugio para mujeres, pero el refugio estaba lleno y no podían aceptar hombres. Nos quedamos juntos o no nos quedamos en ningún lado, dijo María firmemente. Esa noche durmieron en el mismo parque donde se habían conocido, acurrucados en la banca bajo una manta delgada. Tommy lloraba por el frío, y cada sonido desgarraba el corazón de ambos adultos que no podían protegerlo adecuadamente. Fue entonces cuando María tomó la decisión que cambiaría todo. Mañana vamos a hacer algo diferente, dijo mientras Joseph mecía a Tommy. Vamos a dejar de ser víctimas. Vamos a tomar control. Joseph encontró trabajo en jardinería. Trabajo duro bajo el sol del desierto, pero era trabajo honesto. Su conocimiento de plantas del desierto que había aprendido de su abuelo finalmente se volvió valioso. María encontró trabajo limpiando oficinas por las noches, un trabajo que le permitía estar en casa durante el día con Tommy. Lentamente, dolorosamente, comenzaron a construir algo que se parecía a una vida normal. Ahorraron cada centavo hasta que tuvieron suficiente para el depósito de un apartamento pequeño. Era diminuto pero era suyo. Tommy comenzó a florecer en este ambiente más estable. Sus primeras palabras fueron una mezcla de inglés y español, mamá para María, papá para Joseph. No era la familia que ninguno de ellos había planeado, pero era la familia que habían elegido, y esa elección la hacía más preciosa que cualquier lazo de sangre. Pero el pasado no desaparece fácilmente. Una noche, mientras María estaba trabajando, se encontró cara a cara con uno de sus antiguos clientes regulares. «¿María?», dijo el hombre, sorprendido de verla en un uniforme de limpieza. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Trabajo aquí», respondió ella, manteniendo la voz firme. El hombre rió desagradablemente. «Una vez puta, siempre puta», dijo, acercándose demasiado. María sintió la rabia familiar subiendo por su garganta, pero también sintió algo más, la imagen de Joseph esperándola en casa, de Tommy durmiendo en su cuna, de la vida que habían construido juntos. «Tienes razón», dijo finalmente. «Esa persona existe. Pero ahora también existe esta persona, y esta persona tiene una familia que proteger». Cuando llegó a casa, Joseph inmediatamente notó que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó, y María se lo contó todo. Joseph escuchó en silencio, y cuando terminó, simplemente dijo: «Ese hombre está equivocado. No eres lo que hiciste para sobrevivir. Eres lo que eliges hacer ahora que tienes opciones». Los meses siguientes fueron una prueba de su resistencia. Joseph perdió empleos por discriminación. María luchó con la culpa y las memorias traumáticas de su pasado. Tommy se enfermó varias veces, y sin seguro médico cada visita al doctor era una crisis financiera. Pero cada vez que parecía que se iban a quebrar, encontraban fuerza el uno en el otro. «A veces me pregunto si merezco esto», le confesó María una noche después de un día particularmente difícil. «Esta felicidad, esta familia. Después de todo lo que he hecho». Joseph la tomó en sus brazos. «Mi abuelo me enseñó que todos merecemos redención», le dijo. «Que no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, siempre puedes elegir la luz». Fue durante su segundo año juntos cuando algo hermoso comenzó a florecer entre ellos. Lo que había comenzado como conveniencia mutua se había convertido en algo más profundo.
Joseph admiraba la fuerza de María, su capacidad de mantenerse tierna a pesar de haber conocido tanta crueldad. María veía en Joseph una bondad genuina que nunca había experimentado antes, una manera de amar que no exigía nada a cambio. «¿Cuándo supiste que me amabas?», le preguntó María una noche mientras veían a Tommy dormir pacíficamente. «Desde la primera noche», admitió Joseph, «cuando te vi cuidar a mi hijo como si fuera tuyo. Cuando vi que no juzgabas, que solo querías ayudar. Supe que había encontrado algo raro y precioso». «Yo me enamoré de ti lentamente», confesó María. «Cada vez que me tratabas con respeto cuando no tenías razón para hacerlo. Cada vez que defendías mi dignidad cuando yo misma la había olvidado. Cada vez que me hiciste sentir que valía algo más que mi cuerpo». Una noche, después de que Tommy cumpliera 2 años, Joseph se arrodilló en su pequeña sala con un anillo simple que había comprado con sus ahorros. «No te prometo riquezas», le dijo. «No te prometo una vida fácil, pero te prometo amor verdadero, respeto, y una familia donde siempre tendrás un lugar». María lloró lágrimas de alegría pura. «Sí», susurró. «Sí, por supuesto que sí». Tommy, sin entender completamente lo que estaba pasando pero sintiendo la alegría, aplaudió y rió, llenando el pequeño apartamento con el sonido de la felicidad pura. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña pero hermosa. Joseph había invitado a su abuelo de la reservación, un hombre sabio que bendijo su unión con palabras tradicionales apache. María había logrado contactar a su hermana en México, quien viajó para estar presente. No tenían mucho dinero pero tenían amor, y eso hacía que todo fuera perfecto. «Estas 2 almas han caminado por senderos difíciles para llegar aquí», dijo el abuelo de Joseph durante la ceremonia. «Se han encontrado no en desesperación, sino en esperanza, no porque se necesiten, sino porque eligen caminar juntos». Tommy fue el portador de los anillos, caminando solemnemente por el pasillo improvisado en el pequeño jardín comunitario donde se celebró la boda. Los siguientes años fueron los más felices que cualquiera de ellos había conocido. Joseph encontró trabajo estable en una empresa de jardinería que apreciaba sus conocimientos tradicionales. María consiguió empleo en un centro de cuidado infantil, donde su experiencia con el trauma la convertía en una cuidadora especialmente efectiva con niños difíciles. Tommy crecía rodeado de amor y aceptación. Aprendía sobre su herencia apache de Joseph y sobre la cultura mexicana de María. Hablaba 3 idiomas con fluidez y se enorgullecía de su familia única. Cuando otros niños preguntaban por qué su mamá no se parecía a él, Tommy simplemente decía: «Las familias se crean con amor, no con apariencia». El verdadero milagro llegó cuando Tommy cumplió 5 años. María descubrió que estaba embarazada. Después de años de creer que nunca podría tener hijos propios debido al trauma que había sufrido, este embarazo se sintió como un regalo divino. «Es una niña», anunció el doctor durante la ecografía, y tanto Joseph como María lloraron de alegría. Sofía Esperanza Running Bear nació en una mañana de primavera, perfecta y saludable. Tommy estaba extasiado con su hermana pequeña. «Le voy a enseñar todo lo que sé», prometió, y cumplió su palabra. Sofía creció escuchando historias apache de su papá, canciones mexicanas de su mamá, y cuentos inventados por su hermano mayor que la adoraba. 10 años después de esa primera noche desesperada en el parque, Joseph y María se sentaron en el patio de su propia casa, pequeña pero acogedora, viendo a Tommy enseñar a Sofía cómo plantar semillas en su jardín. «¿Te acuerdas?», comenzó Joseph. «Todos los días», lo interrumpió María. «¿Cómo podría olvidar la noche que cambió todo?» Tommy, ahora un adolescente thoughtful que hablaba regularmente en eventos escolares sobre diversidad y aceptación, se acercó a sus padres. «Papá, mamá», dijo, «quiero que sepan algo. Entiendo que no soy su hijo biológico, pero son los mejores padres que cualquier niño podría pedir. Me enseñaron que las familias se construyen con amor, no con sangre». María abrazó a su hijo, porque eso era exactamente lo que era, sin importar la biología. «Tommy», le dijo, «tú eres el regalo más precioso que la vida me ha dado. Fuiste tú quien me enseñó cómo amar sin condiciones». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Joseph y María se quedaron despiertos hablando sobre el camino que habían recorrido. Desde una noche de desesperación absoluta hasta una vida llena de amor, propósito y esperanza. «¿Sabes qué es lo más asombroso?», preguntó María. «Todo comenzó con un simple acto de bondad. Un hombre pidiendo ayuda, una mujer eligiendo ayudar. Mi abuelo siempre decía que los milagros no vienen del cielo», reflexionó Joseph. «Vienen de gente ordinaria que elige hacer cosas extraordinarias en momentos ordinarios».
María sonrió, recordando su propia desesperanza esa noche lejana cuando había caminado por las calles, sintiendo que su vida no tenía valor ni propósito. Nunca hubiera imaginado, murmuró, que ayudar a un extraño con un bebé hambriento me llevaría a encontrar mi verdadero hogar. Ni yo hubiera imaginado, respondió Jesep, que una mujer en las calles sería la respuesta a todas mis oraciones. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos suaves de la noche del desierto, sabiendo que habían construido algo hermoso y duradero de las cenizas de sus vidas rotas. Su historia se había convertido en leyenda en su comunidad, no como un cuento de hadas irreal, sino como testimonio del poder transformador del amor genuino y la compasión radical. Lo que aprendí, concluyó María, es que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la bondad sobre la amargura. Joseph asintió, pensando en todos los momentos en que habían podido rendirse pero habían elegido seguir luchando. Tommy y Sofía crecieron escuchando esta historia, entendiendo desde pequeños que habían nacido de un amor que había triunfado sobre circunstancias imposibles. Aprendieron que las familias más fuertes no son las que nunca enfrentan dificultades, sino las que eligen enfrentarlas juntas. Y en las noches cuando el mundo parecía especialmente cruel o injusto, cuando las noticias estaban llenas de odio y división, Joseph y María se recordaban mutuamente que el cambio real comienza con actos individuales de compasión, que una persona eligiendo ayudar a otra puede crear ondas que se extienden por generaciones. La historia de un apache que pidió leche para su bebé y la mujer de la calle que decidió ayudarlo se había convertido en mucho más que una historia de supervivencia. Se había convertido en una historia sobre el poder redentor del amor verdadero, sobre la posibilidad de transformación que existe cuando dos personas eligen ver la humanidad en el otro, y sobre la verdad eterna de que las familias más hermosas son las que se construyen con elección, compromiso y amor incondicional. Y todo había comenzado con $3.26, y la decisión de una mujer de elegir la bondad en un mundo que le había mostrado principalmente crueldad.